siguiendo por la senda del verdadero pensamiento de Scalabrini, nos encontramos con otro escollo que nos pone Norberto Galasso en su buen libro biográfico. Nos plantea directamente que Scalabrini Ortiz era marxista y que en algún momento de su vida pretendió fundar un partido de izquierda comunista, pero de izquierda nacional, que acompañe el proceso del peronismo. ¿Dónde afirma esto? ¿Qué fuente cita? Cita una supuesta conversación que tuvo con Hernández Arregui en el año 1947. Entonces yo me fui al libro de Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional, y algunos otros, y Hernández Arregui en ningún momento, que le dedica varias páginas a Scalabrini Ortiz, dice que Scalabrini sea marxista, al contrario. Y en el año 1947, que es cuando supuestamente se produce esta charla donde Scalabrini expresa su deseo de fundar un partido de izquierda nacional, es cuando precisamente van a tener lugar la nacionalización del ferrocarril y la mayoría de las nacionalizaciones del gobierno de Perón, que eran las principales inquietudes que volcaba en su obra literaria y en su aporte al peronismo Scalabrini Ortiz. De hecho, cuando tiene el primer contacto con Perón, le dice: general, le vamos a pedir los trencitos. O sea que, analizando el momento histórico, no da para pensar que en pleno auge del peronismo, cuando se están llevando a cabo las ideas que el propio Scalabrini venía bregando desde Forja, haya podido estar disconforme como para plantear la formación de un partido de izquierda por fuera del peronismo. Y si analizamos las fuentes, a nosotros que estamos haciendo algún arma en la historia, es una fuente traída a los pelos, de un diálogo que tuvo con Hernández Arregui en el tren cuando iban juntos a La Plata a dar una conferencia, o a dar clase, perdón. Imposible de comprobar, ¿no? Lo que sí sabemos es que esto motivó varias broncas de parte de la familia con el amigo Galasso, a tal punto que su esposa no asistió a la presentación del libro cuando se efectuó allá por el 70, por estas heterodoxias que desvirtuaban el verdadero pensamiento de Scalabrini Ortiz. Pero ¿qué decía? Yo les comentaba recién que había ido a Formación de la Conciencia Nacional, el libro de Hernández Arregui, donde le dedica varias páginas a Scalabrini Ortiz. Miren lo que decía Hernández Arregui sobre Scalabrini. Este escritor argentino, que no cita a Marx en sus escritos, demostraba ser más revolucionario que los petardistas de izquierda. Fueron estos hombres, que no eran marxistas, los primeros en analizar la historia nacional en su relación con la América Latina con criterio metodológico e histórico próximo al marxismo. Tiene que ver con lo que yo les decía al principio. Uno de los aportes de Forja, y que sí es el pensamiento de Scalabrini, tiene que ver con el aporte económico, el método económico aplicado a la realidad nacional, y esto es lo que dice Hernández Arregui, un criterio metodológico e histórico próximo al marxismo, como método de análisis histórico, no como ideología. No obstante la honestidad de Hernández Arregui y del propio Abelardo Ramos, que en el prólogo dice Scalabrini no fue marxista, la viuda de Scalabrini, doña Mercedes Coraleras, expresaba en una carta: en un extracto de un libro publicado sobre la vida de mi esposo, el libro que estamos haciendo mención, trata equivocadamente de dar a entender que Scalabrini se nutrió en el plano ideológico de las ideas de Lenin, Marx o Trotsky. Nada más erróneo.
He compartido toda la vida y la lucha de ese extraordinario patriota, conociendo profundamente la totalidad de sus obras, su pensamiento, sus momentos de lucha y sus ideales políticos, por lo que se nutrió de ese gran pensamiento nacional que brota de las multitudes argentinas. Por eso estuvo ligado al gran movimiento justicialista, que plasmó en los hechos las ideas por las cuales había luchado denodadamente y a las que defendió hasta su último día, conociendo que la doctrina justicialista, tan alejada de los dos imperialismos que se disputan el dominio del mundo, representa la posibilidad real de la emancipación nacional. No se apoyó Scalabrini en el conocimiento de doctrinas extrañas, como intenta confundir en ese trabajo para interpretar la realidad nacional, sino que realizó esa tarea investigando la problemática argentina. Mucho menos intentó mi esposo formar un partido revolucionario de izquierda, comunista nacional o algo que se le parezca, porque se sentía totalmente interpretado y consustanciado con la doctrina justicialista. Esta es una carta de Comalares de Scalabrini Ortiz Mercedes, en Revista Mayoría, del 5 de diciembre de 1975. Porque claro, al ser el único libro biográfico sobre Scalabrini, tiene varias reediciones y el error, si nadie sale a corregirlo, sigue con su curso. Fue eminentemente antiimperialista. Fue eminentemente antiimperialista. Le tocó discutir en su momento contra el imperialismo inglés, porque era el que estaba de moda en ese momento. Fue el que más influenciaba sobre nosotros. Esa es una cosa importante también sobre que hace Forja, que pone el acento en Inglaterra y no en Estados Unidos. Todavía no tenía. Exactamente. Y por ese motivo debe ser que no acepta el patriarcado alemán, que era otro. Seguro. Bueno, todo Forja tenía la postura y es conocidísima la frase de es cuestión de ser una nación, de dejar de ser colonia con el tema de la correa, ¿no? Es cuestión de dejar de ser perro, no de cambiar de correa. Entonces, ni uno ni otro imperialismo. En aquel entonces era el pujante imperio alemán o lo que ya teníamos que era sí, lamentablemente la influencia británica que nos tenía como colonia, y como bien denunciaba Scalabrini en su obra, y Jauretche también, aunque en menor medida, dentro del esquema de la División Internacional de Trabajo, como un país mero productor de materias primas, ¿no? Importando la manufactura y con el valor agregado que nos venía de Inglaterra. Obviamente con todo el consabido déficit en balanza comercial y con todo el consabido destrozo o imposibilidad de crear una industria nacional, porque era imposible competir con los productos que venían de Inglaterra en materia de precios. Pero ese era el proyecto de Adam Smith y era el proyecto de División Internacional del Trabajo que tenía Gran Bretaña diseñado para nosotros, y que yo creo que hoy, ya no hablemos de Inglaterra, hablemos de la sinarquía internacional, sigue siendo el mismo esquema el que tienen destinado para nosotros. Un país productor de materia prima, o a lo sumo agrícola-ganadero, a lo sumo. Pero bueno, volviendo al tema de la charla, creo que queda claro, porque dos de los máximos exponentes de la izquierda nacional lo señalan, como fue Hernández Arregui y Abelardo Ramos, de que Scalabrini no pertenecía al marxismo, ni tenía en sus planes fundar un partido de izquierda. Lo señala su propia viuda. No obstante, su biógrafo dice que sí. No se puede agregar nada, salvo exponer ambas fuentes y que ustedes saquen la conclusión que mejor les parezca o que crean que está más sustentada.